Una enorme estación espacial colgaba en el vacío como una ciudad metálica. Naves de toda la galaxia atracaron en sus puertos. Cada una transportaba guerreros de los mundos más letales conocidos. La estación vibraba con actividad como seres que nunca deberían encontrarse en paz. Reunidos con un solo propósito, el muelle. El capitán Jake Morrison descendió de la nave de transporte humano y miró alrededor de la bahía de atraque. Su equipo de 4 lo seguía de cerca. El aire se sentía denso y extraño, mezclado con gases que las diferentes especies necesitaban para respirar. Jake tuvo que esforzarse más para llenar sus pulmones, pero no mostró signos de lucha en su rostro. «Manténganse cerca», le dijo Jake a su equipo en voz baja. «Recuerden lo que discutimos. Observamos, escuchamos y no empezamos ninguna pelea». La teniente Amy Rodríguez asintió. Llevaba un pequeño bloc de datos lleno de información sobre biología alienígena. Su trabajo era comprender a las otras especies y encontrar sus puntos débiles. Había pasado meses estudiando cada criatura a la que podrían enfrentarse hoy. El sargento Dan Nicole hizo crujir los nudillos y sonrió. Era el experto en explosivos del equipo, pero más que eso, era el que podía romper cosas cuando era necesario. Su mochila contenía suficientes suministros para nivelar el pequeño edificio, aunque esperaba no necesitarlos allí. La cabo Lisa Grant revisó su equipo de comunicación una vez más. Ella sería su enlace con la Tierra, y entre ellos si se separaban. Su equipo podía atravesar casi cualquier interferencia, incluso los extraños campos de energía que producían algunos mundos alienígenas. El soldado de primera clase Kevin Murphy era el más joven del grupo a los 22 años. Se movía como un gato, siempre atento, siempre listo. Su trabajo era explorar el futuro y detectar el peligro antes de que los encontrara. Había crecido cazando en los bosques de Montana y podía rastrear cualquier cosa que dejara un rastro. Los 5 humanos caminaban por pasillos llenos de criaturas de pesadillas. Un guerrero vortico les pasó su cuerpo como una nube de gas viviente unida por algún tipo de campo de energía. La criatura medía 2,4 metros de altura y se movía sin hacer ningún sonido. Todo su mundo era un gigante gaseoso donde la presión podía aplastar diamantes. «Miren esas cositas suaves», dijo el vortico con su extraña voz silbante. «¿Alguien trajo mascotas a la reunión?» Jake siguió caminando y no respondió. Amy anotó en su bloc de datos la reacción de los vortic al verlos. Entraron en el salón principal de actos y Jake tuvo que esforzarse para no mostrar su asombro. La sala era enorme, lo suficientemente grande como para albergar un estadio de fútbol. Las criaturas llenaban cada espacio disponible. Algunas colgaban del techo, otras flotaban en burbujas atmosféricas especiales y muchas más estaban de pie en el suelo en grupos según su especie. Cerca del centro de la sala, un grupo de guerreros Croner discutía en voz alta sobre algo. Los Croner parecían estatuas vivientes de metal, cada una de 3 metros de alto y con un peso de al menos media tonelada. Todo su mundo estaba cubierto de volcanes activos y comían metal como los humanos comen pan. Uno de ellos notó que los humanos los observaban y se rió con un sonido como de acero rechinando. El mundo jardín envió niños a jugar con los verdaderos guerreros. El Croner gritó: «¡Qué lindo!». Más especies se giraron para mirar a los humanos. Los Ceprian susurraron entre sí, sus cuerpos de cristal tintineando como amuletos de viento. Venían de un mundo donde la radiación los niveles matarían a la mayoría de las formas de vida en minutos. Los Tracari silbaron y mostraron sus colmillos que goteaban ácido. Su planeta era una jungla interminable donde todo intentaba devorar a todo lo demás. Jake sintió el peso de cientos de ojos alienígenas estudiando a su equipo. La mayoría de esos ojos mostraban diversión o desprecio. Algunos mostraron curiosidad. Ninguno mostró respeto. «Capitán Morrison de la Tierra». Una voz retumbó al otro lado del pasillo. Jake levantó la vista para ver al portavoz del Consejo Galáctico, un ser llamado el Árbitro. Parecía un cerebro gigante con brazos mecánicos y partes flotantes a su alrededor. El árbitro habló en nombre del Consejo y se aseguró de que se siguieran sus reglas. «A su especie se le ha concedido el derecho a participar en este desafío», continuó el árbitro. «Aunque muchos aquí se preguntan si los seres de un mundo tan apacible merecen estar entre los verdaderos guerreros del mundo de la muerte». La risa resonó por el pasillo. El sonido provenía de docenas de especies diferentes y creó un ruido como nada que Jake hubiera escuchado. «Antes. Estamos listos para demostrar nuestro valor», dijo Jake. Su voz se escuchó claramente por el pasillo a pesar de su volumen normal. «Demuéstrense». Una nueva voz.
Habló. Jake se giró para ver a un comandante Vortic flotando hacia ellos. Este era más grande que los demás y llevaba algún tipo de insignia de rango. Pequeño humano, ¿entiendes a qué te enfrentas aquí? Cada guerrero en esta sala ha sobrevivido a horrores que destruirían tu mente. Solo por saber de ellos. Un comandante Boric hizo un gesto alrededor de la sala. Los Croner se bañan en lava y respiran gas venenoso. Los Ceprians viven en una radiación que cocinaría tu carne en segundos. Los Tracari cazan criaturas que hacen que tus peores pesadillas parezcan juguetes de niños. Y tú vienes de un mundo de suaves lluvias y The Peaceful Meadows Hour. World Learn Dusen lo que necesitábamos saber. Jake respondió con calma. Esto provocó más risas de la multitud. Amy se acercó a Jake y susurró su error. Capitán, que piensen que somos débiles. El árbitro levantó uno de sus brazos mecánicos para el silencio. El desafío ha sido decidido. Los 2000 guerreros presentes serán transportados a la región más peligrosa de la Tierra. Tendrán 7 días terrestres para llegar al punto de extracción. La especie con más sobrevivientes gana el dominio sobre los sistemas Kepler VGA y Centuri. Un holograma apareció en el centro de la sala mostrando un paisaje verde y marrón cubierto de un espeso bosque. La lluvia cayó a cántaros sobre la imagen y los relámpagos brillaron en nubes oscuras sobre los árboles. La selva amazónica, anunció el árbitro, mejorada con los elementos más peligrosos de su planeta, criaturas, plantas, clima y terreno que pueden matar de innumerables maneras. Hemos agregado modificaciones especiales para asegurar un desafío adecuado para guerreros de su calibre. Jake estudió el holograma. Había estado en el Amazonas antes. Durante su entrenamiento militar era peligroso, pero también era hogar. Cada planta, cada animal, cada patrón climático que se mostraba en la imagen era algo que él entendía. Kevin Murphy se acercó a Jake. Señor, ¿soy solo yo o parece que nos están dando la ventaja de jugar en casa? Eso es exactamente lo que están haciendo. Jake susurró. Todavía no lo saben. El árbitro continuó explicando las reglas. No se permiten armas, excepto las que cada guerrero llevaba naturalmente. No se permite ayuda externa una vez que comenzó el desafío. No se permite matar a otros participantes a menos que se ataque primero. La supervivencia era el único objetivo. Guerreros de la galaxia, declaró el árbitro. Prepárense. En 6 horas descubrirán quién de ustedes merece ser llamado el depredador definitivo. La multitud comenzó a dispersarse a medida que las diferentes especies se reunían para hacer sus planes. Jake llevó a su equipo a un rincón tranquilo del pasillo. ¿Qué opinas, Amy?, preguntó Jake. Amy miró su tableta de datos y luego a los guerreros alienígenas que los rodeaban. Todos están especializados en sus propios mundos. El capitán, el Croner, necesita calor extremo. Los boricos necesitan baja presión. Los cepranos necesitan radiación. Sáquenlos de esas condiciones y pónganlos en las nuestras. Se convierten en los que no pertenecen. Danny terminó con una sonrisa. Lisa revisó su equipo una vez más. Las comunicaciones serán limitadas en ese sistema de tormenta, pero puedo mantener el contacto. Kevin observó a un grupo de guerreros Tracari afilando sus garras en placas de metal. Creen que esto se trata de quien puede matar más cosas. Pero el Amazonas no se trata de matar. Se trata de comprender. Jake asintió. Su equipo entendió lo que muchos de los otros guerreros no. La Tierra no había hecho a los humanos fuertes al intentar matarlos todos los días. La Tierra había hecho a los humanos inteligentes al enseñarles a vivir con todo lo demás que llamaba al planeta hogar. 6 horas, gente. Jake dijo que descansaran. Cuando lleguemos a esa jungla, les mostraremos lo que realmente son los humanos. Las naves de transporte dejaron caer su carbón al amanecer. 2000 guerreros cayeron a través del aire denso y húmedo de la selva amazónica. Algunos tenían alas y planeaban. Otros usaban tecnología. Para frenar su caída, los humanos usaron paracaídas sencillos que se abrieron con suaves chasquidos. Por encima del punto verde del dosel, Jake Morrison cayó al suelo del bosque e inmediatamente sintió la diferencia. El aire era denso y húmedo como una sopa respirable. El sudor comenzó a formarse en su piel en cuestión de segundos. A su alrededor podía escuchar los sonidos de otros guerreros aterrizando. Algunos hicieron fuertes golpes al chocar contra los árboles. Otros aterrizaron en silencio. «Apaguen el sonido», dijo Jake por la radio. «Amy, aquí aterrizó sana y salva», fue la primera respuesta. «Danny, listo», siguió la segunda. «Lisa, el equipo funcionaba». El tercero,
Kevin, todo despejado. Terminó el cuarto punto. Jake sonrió. Su equipo estaba intacto y listo. No podía decir lo mismo de los demás. A través de los árboles ya podía oír sonidos de angustia. Algo rugió de dolor a unos 100 metros a su izquierda. Algo más emitió un grito que se cortó de repente. Los humanos se reunieron rápida y silenciosamente. Amy sacó su tableta de datos y comprobó su ubicación. Estaban en el borde oeste de la zona de desafío, cerca de lo que solía ser un río. Ahora era una inundación furiosa de agua marrón que se movía lo suficientemente rápido como para arrastrar cualquier cosa que cayera. El informe meteorológico, dijo Amy, mirando las nubes oscuras sobre ellos. Tenemos quizás 2 horas antes de que llegue la próxima tormenta. La temperatura es de 95 grados con 90% de humedad. Esto va a empeorar antes de mejorar. Kevin trepó a un árbol cercano con la velocidad de una ardilla. Bajó en menos de 1 minuto. Mucho movimiento ahí fuera. Capitán, puedo ver humo en 3 direcciones. Algo grande se está estrelando. A través del bosque, aproximadamente a media milla al norte, hay muchos insectos. Como convocados por sus palabras, una nube de mosquitos descendió sobre el grupo. Los humanos rápidamente aplicaron repelente de insectos que habían traído consigo. El olor era fuerte, pero mantendría alejados a la mayoría de los insectos voladores. Reglas básicas, dijo Jake mientras se preparaban. Moverse. Conocemos este lugar. Ellos no nos movemos con cuidado, nos movemos en silencio y prestamos atención a todo lo que nos rodea. Amy lidera en biología, Kevin explora, Denny vigila los peligros, Lisa nos mantiene en contacto. No hubo preguntas, el equipo se había entrenado para esto. Comenzaron a moverse por el bosque e inmediatamente Jake pudo ver por qué las otras especies tenían problemas. Los guerreros Croner eran fáciles de rastrear porque se abrían paso entre la maleza como excavadoras. Sus cuerpos metálicos eran demasiado pesados para el blando suelo del bosque y se hundían constantemente en el barro y se atascaban. Aproximadamente 1 hora después de su viaje encontraron el primer cuerpo. Un guerrero Vortico yacía inmóvil cerca de un arroyo, su cuerpo gaseoso apenas visible. Amy se arrodilló junto al con cuidado. Un shock vértigo. Dijo después de un rápido examen, miren estas ronchas, picaduras de hormigas de fuego, tal vez 50 o 60 de ellas. Su aparato respiratorio está obstruido con humedad y veneno de hormiga. Podían escuchar más Vorticos en la distancia, sus voces sibilantes, llamando en busca de ayuda que no llegaba. Los gigantes del tablero. Los habitantes estaban descubriendo que sus sistemas respiratorios, diseñados para la tenue atmósfera de su mundo natal, no podían soportar el aire denso y húmedo de la selva tropical de la Tierra. Siguen moviéndose, ordenó Jake. Se encontraron con un grupo de Zepans que intentaban cruzar un pequeño claro. Los alienígenas con cuerpos de cristal se movían lentamente. Y Jake podía ver por qué. Sin la radiación de su mundo natal para energizarlos, operaban solo con energía almacenada. Peor aún, la lluvia constante estaba afectando su estructura cristalina, causando la aparición de pequeñas grietas. Uno de los Zeprians notó a los humanos observando a los seres del agua. Resonó con su voz musical. ¿Cómo funcionan en este infierno líquido? Pertenecemos aquí. Amy respondió simplemente. Los ojos de cristal del Zeprian parpadearon. Imposible. Ninguna vida inteligente podría evolucionar en tales condiciones. Sin embargo, aquí estamos. Jake dijo y guió a su equipo más allá de los alienígenas que luchaban. El bosque estaba lleno de sonidos. Contaban historias. Un guerrero Croner gritó en la distancia. Cuando algo lo atacó. El grito terminó abruptamente. Los sonidos de chapoteo de las áreas inundadas sugerían que varias especies habían caído en aguas rápidas y luego arrastradas. Entonces se oyeron los sonidos de la tierra. Los monos aulladores gritaban advirtiendo sobre los extraños en su territorio. Las aves emitían llamadas de alarma mientras los guerreros alienígenas se estrellaban contra sus zonas de anidación. Y debajo de todo, el zumbido constante de millones de insectos en sus quehaceres diarios. Movimiento adelante, susurró Kevin Adot. El equipo se congeló. A través de los árboles pudieron ver a un grupo de guerreros Tracari acechando algo. Los depredadores de colmillos ácidos se movían con una gracia mortal. Sus cuerpos reptilianos eran perfectos para cazar. Habían encontrado un grupo de alienígenas más pequeños de una especie que Jake no reconoció. Los Tracari atacaron con una eficiencia brutal. Su saliva ácida disolvió el equipo protector de sus presas en segundos. Los alienígenas más pequeños murieron rápidamente, pero sus gritos de muerte resonaron por el bosque. Selección natural en acción,
susurró Danny con gravedad. Siguieron moviéndose, dando a los Tracari una amplia distribución. No tenía sentido luchar a menos que fuera necesario. El bosque se encargaría de la mayor parte de su competencia sin ninguna ayuda del final. Los humanos lo hacen. La primera tormenta golpeó a mediodía, la lluvia caía como una cascada convirtiendo cada punto bajo en un arroyo y cada arroyo en un río, los relámpagos atravesaban el cielo cada pocos segundos y los truenos sacudían los árboles. Los humanos encontraron refugio bajo un gran tronco caído y esperaron a que pasara. Otras especies no eran tan inteligentes a través de la lluvia. Pudieron ver guerreros croner de pie al descubierto dejando que el agua golpeara sus cuerpos metálicos. La lluvia era ligeramente ácida como toda lluvia de selva tropical y comenzó a corroer su piel. Para cuando se dieron cuenta del peligro, varios de ellos estaban gravemente heridos. Un grupo de órficos intentó refugiarse en un árbol hueco, pero no habían comprobado que más podría estar viviendo allí. Abejas enojadas salieron del árbol y atacaron los vorticos. No podían luchar contra los insectos que apenas podían ver y sus cuerpos formados por gas no ofrecían protección contra las picaduras. Cuando pasó la tormenta, el bosque se había vuelto aún más peligroso. El suelo estaba resbaladizo por el barro y las hojas caídas. Nuevos arroyos se habían formado durante la noche, cortando algunos caminos y creando otros. El aire era aún más húmedo. Si eso era posible. Recuento de bajas, dijo Amy, escuchando su escáner que podía detectar señales de vida. Empezamos con 2000. Leo aproximadamente 1600 señales activas ahora. 400 muertos. En el primer día, Jake no se sorprendió. Las otras especies esperaban luchar contra monstruos y enfrentarse a peligros obvios. No esperaban que la verdadera arma de la Tierra fuera el medio ambiente. Los humanos encontraron un lugar seco en un terreno más alto y acamparon. Cuando el sol comenzó a ponerse, pudieron escuchar voces a lo lejos, algunos pidiendo ayuda, otros discutiendo sobre qué dirección tomar. Ninguno de ellos parecía seguro. Día 1 completo. Lisa informó por radio. El equipo humano, 5 miembros, todos operativos. Jake miró hacia el bosque oscuro. Allí afuera, 1600 guerreros alienígenas estaban aprendiendo lo que realmente significaba sobrevivir en la Tierra. La mayoría de ellos no verían el amanecer, pero su equipo sí, porque este no era el territorio de su enemigo. Este era su hogar. El tercer día trajo una terrible comprensión a los alienígenas supervivientes. No eran los cazadores. Eran los cazados. Jake Morrison se despertó antes del amanecer con el sonido de algo grande moviéndose por el bosque. Su equipo ya estaba alerta. Armas listas, pero Jake les levantó una mano para que esperaran. El sonido era familiar. Pasos pesados rompiendo ramas, pero moviéndose con un propósito, no chocando violentamente como lo hacían los guerreros alienígenas. Jaguar Amy susurró mientras revisaba su tableta de datos. Grande, probablemente macho. Comportamiento territorial. A través de la niebla matutina pudieron ver al felino. Era enorme, fácilmente 90 kilos de puro músculo e instinto de caza. Su pelaje moteado lo hacía casi invisible en la luz del sol moteada que se filtraba entre los árboles. El jaguar se detuvo, olfateando el aire y luego continuó su patrulla. «Sabe que estamos aquí», dijo Kevin en voz baja, «pero no está interesado en nosotros». El jaguar tenía presas más grandes que cazar. Mientras los humanos observaban, vieron una mentira. Un grupo de Zeprians se movía por el territorio del felino. Sus cuerpos de cristal tintineaban suavemente a cada paso. Los alienígenas estaban débiles por la falta de radiación y se movían lentamente. Para el jaguar, parecían una presa herida. El ataque fue rápido. El jaguar golpeó al Zeprian trasero con precisión quirúrgica, evitando los afilados bordes del cristal y golpeando el núcleo de energía de la criatura. El cuerpo del alienígena se oscureció instantáneamente. Los otros Zeprians se giraron para luchar, pero sus armas de energía estaban casi agotadas. El jaguar los eliminó uno por uno usando tácticas que habrían impresionado a cualquier cazador humano. Caza cooperativa. Amy observó, miren, hay 2 gatos más moviéndose desde los flancos. Los humanos no habían visto a los otros jaguares, pero Amy tenía razón. Los gatos estaban trabajando juntos usando el bosque mismo como arma. Condujeron a los Zeprians hacia un terreno inestable donde los pesados cuerpos de cristal de los alienígenas atravesaron la superficie hacia pozos de lodo ocultos. «El bosque está contraatacando», dijo Danny con sombría admiración. Se alejaron de los gatos cazadores, dándoles espacio y respeto. Otras especies habrían intentado luchar o ahuyentar a los jaguares. Los humanos entendieron que este era el hogar del gato y que solo eran visitantes. 1 hora después, oyeron gritos desde el sur. Un tipo diferente de grito, alto y continuo.
Kevin trepó a un árbol para investigar y bajó con el rostro pálido. Hormigas guerreras. Reportó millones de ellas. Encontraron un grupo de guerreros Tracari. Los Tracari eran algunos de los depredadores más temidos de la galaxia. Su saliva ácida podía disolver el metal y sus garras podían atravesar armaduras de batalla. Pero nada de eso importaba contra las hormigas guerreras de la Tierra. Los insectos se movían como una alfombra viviente que fluía alrededor y sobre todo a su paso. Los humanos podían oír los gritos de muerte de los Tracari resonando por el bosque. Estas eran criaturas que nunca habían conocido el miedo, nunca habían sido presas. Ahora estaban aprendiendo lo que se sentía ser comida. Las hormigas se moverán por aquí, dijo Amy, comprobando sus conocimientos. Del comportamiento de los insectos. Necesitamos encontrar agua profunda. Se dirigieron hacia el río inundado que habían visto el primer día. El agua seguía corriendo rápido y era peligrosa, pero era su mejor oportunidad para evitar la colonia de hormigas. Otros alienígenas tenían la misma idea. Pero no todos llegaron al agua a tiempo. En el río encontraron una vista inesperada. Un grupo de guerreros Croner estaban sumergidos hasta la cintura en el agua turbulenta. Sus cuerpos metálicos actuaban como anclas contra la corriente. Detrás de ellos, 3 Vortic flotaban justo por encima de la superficie del agua. Sus cuerpos formados por gas eran incapaces de profundizar. «¡Humanos!», gritó uno de los Croner con su voz chirriante. «Los devoradores de metal están por todas partes. No podemos regresar a tierra firme». Jake estudió la situación. Los cronistas tenían razón. Las hormigas guerreras cubrían el suelo del bosque hasta donde alcanzaba la vista. Pero los extraterrestres no entendían el verdadero peligro. Estaban parados en un río durante la temporada de tormentas con más lluvias acercándose. «Tienes que salir del agua». Jake respondió. «Se acerca una inundación repentina». El líder de los cronistas se rió. Un sonido como acero rechinando. Un humano suave. «Podemos manejar el agua. Estamos hechos de metal». No nos alejamos flotando. «No se trata de flotar», dijo Amy. «Miren río arriba». Los humanos habían visto las señales. Los escombros en el agua aumentaban. El sonido de la corriente se hacía más fuerte. En algún lugar río arriba se había formado una presa natural y estaba a punto de romperse. Cuando lo hiciera, el nivel del agua subiría 20 pies en minutos. Los cronistas no podían ver el peligro. Estaban demasiado concentrados en la amenaza inmediata de las hormigas. Esta era la diferencia entre conocer un lugar y simplemente visitarlo. Los humanos podían leer las señales que el bosque les estaba dando. «Tu elección», dijo Jake y llevó a su equipo a un terreno más alto. La inundación llegó 15 minutos después. Un muro de agua marrón arrasó el río arrastrando árboles, rocas y todo lo demás. A su paso el Croner desapareció. Bajo la superficie, sus pesados cuerpos metálicos los arrastraron hacia abajo. Los Bort intentaron flotar más alto, pero el agua turbulenta llenó sus aparatos respiratorios y se asfixiaron. El equipo de Jake observó desde un lugar seguro cómo pasaba la inundación. En 5 minutos, la amenaza inmediata había terminado. Las hormigas guerreras habían sido arrastradas y el río ya comenzaba a volver a sus niveles normales. 6 supervivientes más se fueron, informó Lisa, monitoreando las señales de vida en su escáner. Bajaron y continuaron su viaje hacia el punto de extracción. El bosque estaba más tranquilo ahora, pero no en paz. Podían escuchar voces individuales pidiendo ayuda en la distancia. La mayoría de los grandes grupos se habían dispersado por los diversos desastres. Cerca del mediodía se encontraron con algo que los hizo detenerse y reconsiderar todo lo que creían saber sobre el desafío. Un guerrero Croner estaba sentado solo junto a un pequeño arroyo. Sin moverse, Jake se acercó con cuidado, listo para una trampa. El alienígena lo miró con ojos que brillaban como brasas. «Humano», dijo con una voz mucho más baja que el rugido habitual de un Croner. «He estado observando. Tu especie». «¿Y qué has visto?», preguntó Jake. «No luches contra este lugar», dijo el cronista lentamente. «Baila con él. Cuando los grandes felinos cazan, les das espacio. Cuando las aguas suben, te mueves a terrenos altos. Cuando los insectos marchan, encuentras seguridad. No intentas conquistar. Intentas pertenecer». Amy dio un paso adelante con su botiquín. El cronista estaba herido con varios cortes profundos que supuraban algún tipo de fluido metálico. «Déjame ayudarte», dijo Dot.
El cronista la miró confundido. ¿Por qué ayudarías a un enemigo? Porque estás herido, respondió Amy como si la respuesta fuera obvia. Dot, mientras trabajaba en las heridas del alienígena, el croner continuó hablando. Mi nombre es Grexar. Fui un líder de guerra de mi gente. He conquistado 12 mundos y matado a 1000 enemigos en combate singular. Pero este lugar, me ha derrotado sin siquiera intentar luchar. La Tierra no quiere derrotarte. Jake dijo, la Tierra quiere enseñarte. Enséñame cómo vivir. Grexar guardó silencio durante un largo rato mientras Amy terminaba de curar sus heridas. Finalmente, volvió a hablar. ¿Puedo viajar contigo? Creo que necesito aprender esta lección. Jake miró a su equipo. Todos asintieron. Un miembro más no los detendría. Y el croner podría ser útil si se encontraban con problemas reales. Bienvenido al equipo, dijo Jake, Dot, mientras se preparaban para seguir adelante. Kevin informó de que había movimiento. Más supervivientes convergiendo en nuestra posición. Capitán. Parece que se está corriendo la voz de que los humanos saben cómo mantenerse con vida. Jake suspiró. Liderar un equipo de 5 era una cosa. Liderar un equipo mixto. Un grupo de extraterrestres que no entendían las reglas de la Tierra iba a ser mucho más difícil. Pero al mirar a Grexar, que intentaba moverse silenciosamente por primera vez en su vida, Jake se dio cuenta de que algo importante estaba sucediendo. Los extraterrestres no solo estaban aprendiendo a sobrevivir en la Tierra. Estaban aprendiendo a pensar como humanos. Y esa podría ser la lección más peligrosa de todas. Al cuarto día, Jake Morrison se encontró liderando al grupo de supervivientes más extraño que jamás había visto. Se había corrido la voz entre los extraterrestres restantes de que los humanos sabían cómo sobrevivir en este infierno verde. Uno a uno fueron buscando ayuda. El grupo ahora incluía a Grestar el Croner, 2 Vortic llamados Wisp y Cepon, que habían modificado su equipo de respiración para soportar la humedad. 3 Cepirans cuyos cuerpos de cristal estaban agrietados pero aún funcionales, y un puñado de otras especies cuyos nombres Jake apenas podía pronunciar. Esto no es para lo que nos inscribimos, dijo Danny mientras observaba a Amy explicarle a su Epeuran por qué no debía tocar las bonitas bayas rojas de un arbusto cercano. Las bayas contienen suficiente veneno para matar a 20 humanos. Amy estaba diciendo pacientemente, para tu biología cristalina, probablemente sobrecargarían tu núcleo energético y explotarían. El Ceprian retiró la mano rápidamente y dijo, gracias en su lenguaje musical. Jake tuvo que admitir que Danny tenía razón. Habían venido a demostrar que los humanos podían sobrevivir. Ahora dirigían una escuela de supervivencia para extraterrestres que habían pasado toda su vida pensando que eran las cosas más resistentes del universo. Movimiento por delante. Kevin informó desde su posición de exploración. Un gran sistema de tormentas viene del este. Este se ve peor que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Jake miró al cielo. Nubes oscuras se estaban acumulando como una pared de agua negra. Los relámpagos parpadeaban constantemente en su interior y la presión del aire caía tan rápido que le taponaban los oídos. Necesitamos refugio. Jake anunció al grupo. Refugio de verdad, no solo árboles. Grexar señaló con un dedo metálico. Entrada de la cueva, 50 metros al norte. El croner había estado aprendiendo a observar su entorno en lugar de simplemente atravesarlo. Jake estaba impresionado con la rapidez con la que el guerrero alienígena se había adaptado. Se movieron rápidamente hacia la cueva. Las primeras gotas de lluvia ya estaban cayendo y cada una parecía pesar medio kilo. El viento levantaba árboles doblados de formas que ponían a Jake nervioso. La entrada de la cueva era estrecha pero profunda. Jake envió a Kevin a explorar mientras los demás esperaban. El joven soldado regresó en 2 minutos. La cueva retrocede unos 30 metros y luego se abre a una cámara más grande. Kevin informó, pero no estamos solos ahí. Jake, hostil, preguntó, murciélagos. Muchos murciélagos. Murciélagos vampiros por el olor. Los supervivientes alienígenas se miraron con preocupación. Uno de los Vortic emitió un sonido como vapor escapando de una tubería. Criaturas bebedoras de sangre. No podemos entrar ahí. En realidad podemos, dijo Jake. Kevin explicó. Kevin dio un paso adelante y Jake pudo verlo ponerse en modo de enseñanza. Los murciélagos vampiros no son lo que la mayoría de la gente piensa. No atacan a los humanos a menos que estén acorralados o protegiendo a sus crías.
Nos tienen más miedo a nosotros, y nosotros deberíamos tenerles miedo a ellos. Pero beben sangre. Uno de los Cepans intervino nervioso, principalmente de ganado y caballos. Amy añadió, necesitan unas 2 cucharadas de sangre para alimentarse. No van a dejar a nadie seco. La tormenta golpeó antes de que pudieran discutir más. La lluvia cayó como si alguien hubiera abierto una puerta en el cielo y derramado un océano. Un rayo cayó tan cerca que Jake pudo oler el ozono. Un trueno sacudió el suelo bajo sus pies. «Cueva o tormenta», dijo Jake simplemente. «Tú eliges». Entraron en la cueva. Los murciélagos no estaban contentos con los visitantes, pero Kevin tenía razón. Se agruparon en el otro extremo de la cámara, parloteando nerviosamente, pero sin atacar. Jake hizo que el grupo se acomodara cerca de la entrada, donde podían observar la tormenta y mantenerse alejados de los murciélagos. «¿Cómo sabes tanto sobre estas criaturas?», preguntó Grexar mientras observaba a los murciélagos colgando del techo. «Vivimos con ellos». Amy dijo, «Cada criatura en la Tierra tiene un lugar en el sistema. Los murciélagos comen insectos que de otro modo destruirían nuestros cultivos. Polinizan las plantas que usamos como alimento y medicina. Aprendimos hace mucho tiempo que luchar contra ellos era una estupidez. Pero son parásitos», dijo Wisp, su cuerpo en forma de gas parpadeaba con confusión. Toman sin dar nada a cambio. «No», dijo Kevin con firmeza. «Devuelven mucho. Los excrementos de murciélago son un excelente fertilizante. Su caza mantiene las poblaciones de insectos bajo control. Algunos murciélagos incluso esparcen semillas de árboles frutales. Son parte del equilibrio». Jake escuchó a su equipo explicar el ecosistema de la Tierra a los extraterrestres y se dio cuenta de que algo importante estaba sucediendo. Los sobrevivientes no solo estaban aprendiendo hechos. Estaban aprendiendo a pensar de manera diferente sobre lo que significaba ser fuerte. «En mi mundo», Grexar dijo lentamente, «la fuerza significa tomar lo que quieres y destruir lo que se te opone. Aquí la fuerza parece significar comprender tu lugar en algo más grande». «Eso es exactamente», dijo Jake. La tormenta rugió afuera durante horas. Dentro de la cueva, el grupo mixto de sobrevivientes compartió comida y agua. Amy trató las heridas con suministros de su botiquín médico. Luego les mostró a los extraterrestres cómo hacer herramientas sencillas con materiales del bosque. Lisa mantuvo la comunicación con las naves en órbita, aunque la interferencia de la tormenta lo dificultó. «El Consejo Galáctico sigue transmitiendo esto». Lisa informó que los números de espectadores son más altos que nunca. Aparentemente, la galaxia está fascinada al ver a sus más grandes guerreros ser derrotados por un mundo jardín. «¿Cuántos quedan?», Jake preguntó. 47 señales de vida activas, dijo Lisa después de revisar su escáner. Bajaron de 2,3 días atrás. Jake miró alrededor de la cueva a su pequeño grupo, 15 sobrevivientes, incluyendo a sus 5 humanos. Representaban el grupo más grande que aún vivía en la zona de desafío. Afuera, la tormenta finalmente comenzó a debilitarse. Los relámpagos constantes cesaron y los truenos se alejaron. Pero Jake podía escuchar algo más. Voces en la distancia gritando en idiomas que no reconoció. «Otros sobrevivientes», dijo Kevin, escuchando atentamente. Amy se sintió perdida y asustada. «¿Deberíamos ayudarlos?», preguntó Grestar a Dot. Jake se sorprendió por la pregunta. Hace 4 días, su guerrero Croner habría visto a otros sobrevivientes como competencia a eliminar. Ahora preguntaba sobre ayudarlos. «Eso depende». Jake dijo. «¿Preguntas como un guerrero que busca objetivos fáciles o como alguien que ha aprendido lo que significa sobrevivir?» Los ojos metálicos de Grestar brillaron con más intensidad por un momento. «Pregunto como alguien que ha aprendido que sobrevivir es más fácil cuando no está solo». Jake sonrió. «Entonces sí, los ayudamos». Salieron de la cueva cuando pasó la tormenta. El bosque se veía diferente después de la lluvia. Se habían formado nuevos arroyos. Viejos senderos habían sido arrasados y los árboles caídos bloquearon varias raíces. Pero el equipo de Jake se adaptó rápidamente, encontrando nuevos caminos a través del paisaje cambiado. Encontraron a los otros sobrevivientes. 3 horas después. Un grupo de 6 alienígenas de diferentes especies, todos con aspecto exhausto y desesperado. Habían estado tratando de llegar al punto de extracción, pero se habían perdido cuando la tormenta cambió el terreno. «Síguenos», dijo Jake simplemente a Dot. Al anochecer, su grupo había crecido a 21 sobrevivientes acamparon en un terreno elevado,
colocaron guardias y compartieron la poca comida que tenían. Jake observó a los extraterrestres que habían sido enemigos solo unos días antes trabajando juntos para construir refugio y recoger agua. Han hecho algo extraordinario aquí, dijo Brexar mientras se acomodaban para pasar la noche. ¿Qué es eso?, preguntó Jake. Han convertido a los asesinos en una comunidad. Jake observó su pequeño campamento. Los extraterrestres que nunca habían cooperado con su propia especie ahora compartían recursos con sus enemigos tradicionales. Estaban aprendiendo a confiar los unos en los otros porque habían aprendido a confiar en los humanos. Mañana llegaremos al punto de extracción. Jake dijo, ¿un día más y luego qué? Grester. Preguntó Dot. Jake no respondió de inmediato. Estaba pensando en qué sucedería cuando esta extraña familia de supervivientes regresara a la galaxia. ¿Recordarían estas lecciones? ¿Llevarían esta nueva comprensión a sus mundos de origen? Entonces descubriremos si esto cambia algo. Jake dijo finalmente Dot a lo lejos. Algo aulló, pero ya no sonaba amenazante. Sonaba como si el bosque se despidiera. El punto de extracción estaba a la vista. Jake Morrison podía ver el claro a través de los árboles, y más allá, la plataforma de aterrizaje donde llegarían las naves de rescate. Pero entre su grupo y la seguridad se interponía la prueba final de la Tierra. El elefante macho era enorme, fácilmente de 3,6 metros de altura y pesaba más que un camión. Sus colmillos estaban marcados por años de lucha y sus ojos reflejaban la sabiduría y el peligro que conlleva ser el verdadero rey de esta parte del bosque. El elefante estaba junto a un pozo de agua que los supervivientes necesitaban alcanzar desesperadamente. «Podríamos rodearlo», sugirió uno de los Ceprians. Su cuerpo de cristal tintineaba nervioso. Alrededor hay 20 metros a través del pantano. Kevin informó. Desde su posición de exploración, no llegaríamos antes de la fecha límite de extracción. Jake estudió la situación. El elefante no estaba allí parado por accidente. Este era su territorio, su fuente de agua, y la estación seca había provocado escasez de agua. El animal estaba protegiendo lo que necesitaba para sobrevivir, como cualquier criatura inteligente. Luchamos contra él, gruñó uno de los supervivientes alienígenas, un guerrero Tracari llamado Seth, que se había unido al grupo el día anterior. Tengo ácido que puede disolver su piel. No, dijo Jake con firmeza. No luchamos contra él. Entonces, ¿cómo pasamos?, preguntó Brexar. El guerrero Croner había aprendido mucho en los últimos días, pero aún pensaba en los obstáculos que superar. Pedimos permiso, dijo Jake. Los alienígenas lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Incluso su propio equipo parecía inseguro. Capitán, dijo Amy con cuidado. Los elefantes son inteligentes, pero no hablan nuestro idioma. Hablan un idioma, respondió Jake. Solo tenemos que aprenderlo. Había crecido en África antes de unirse al ejército. Su padre había sido fotógrafo de vida silvestre y Jake había pasado años observando elefantes en su hábitat natural. Conocía su lenguaje corporal, sus estructuras sociales y, lo más importante, su concepto de respeto. Todos atrás y en silencio, ordenó Jake. Déjenme manejar esto. Caminó lentamente hacia el elefante, asegurándose de permanecer en la línea de visión del animal. Moverse repentinamente o intentar escabullirse se consideraría una amenaza. El elefante lo vio acercarse con las orejas bien abiertas en señal de advertencia. Jake se detuvo a unos 15 metros del animal. Se quedó quieto durante varios minutos, dejando que el elefante lo estudiara. Luego comenzó a hablar, no con palabras que el elefante pudiera entender, sino en un tono que transmitía respeto e intenciones pacíficas. «Te vemos, viejo», dijo Jake en voz baja. «Sabemos que este es tu lugar, tu agua. No venimos a quitarte nada ni a desafiarte. Venimos como viajeros que necesitan pasar. Pedimos tu permiso». Las orejas del elefante se agitaron una vez y luego se acomodaron. Su trompa se levantó, tanteando el aire en busca del olor de Jake. El animal lo evaluaba, intentando decidir si era una amenaza. Jake lentamente metió la mano en su mochila y sacó una pieza de fruta, una de las pocas que habían salvado de sus raciones. La colocó en el suelo entre él y el elefante y luego retrocedió varios pasos. La ofrenda permaneció allí durante largos minutos. El elefante podría haber embestido en cualquier momento. Podría haber visto el gesto como una burla en lugar de respeto. Pero algo en la postura de Jake, su paciencia, su disposición a esperar, comunicaba lo que las palabras no podían. El elefante se acercó a la fruta con cuidado,
La recogió con su trompa y se la comió. Bennett miró a Jake con lo que pareció comprensión. «Traigan a los demás», llamó Jake en voz baja. Muvant lentamente. Ningún movimiento brusco muestra respeto. El grupo de 12 supervivientes se acercó al abrevadero como peregrinos acercándose a un santuario. Se movieron con reverencia, reconociendo la presencia y la autoridad del elefante. El gran animal los observó, pero no interfirió mientras llenaban sus recipientes de agua. Y bebió. Grear se arrodilló junto al agua y miró al elefante. «Ahora lo entiendo», dijo en voz baja. «La verdadera fuerza no se trata de tomar lo que quieres. Se trata de ganar lo que necesitas». El elefante pareció asentir, aunque podría haber sido solo una coincidencia. Cuando los sobrevivientes terminaron con el agua, se inclinaron ligeramente ante el animal. Y continuó hacia el punto de extracción. El elefante los vio irse y regresó a su propia fuente de agua. Llegaron a la plataforma de aterrizaje con 2 horas de sobra. La antena estaba marcada con balizas y libre de vegetación. En el centro, un conjunto de comunicaciones esperaba para dar señales a las naves de rescate. Lisa activó la baliza y estableció contacto con la estación de mando orbital. «Este es el líder del equipo humano, Jake Morrison. Tenemos 12 supervivientes listos para la extracción». La voz que regresó fue la del árbitro hablando en nombre del Consejo Galáctico. «Confirmado, Capitán Morrison, mostramos 12 señales de vida activa en su grupo. Las naves de extracción están despegando ahora». Mientras esperaban, Jake miró a su alrededor a los supervivientes que habían superado el desafío. 5 humanos, incluido el mismo, Grestar, el cronista, que había aprendido a pensar antes de actuar, 2 vorticos que habían modificado su biología para adaptarse a la atmósfera terrestre. 3 cefrianos que habían descubierto que podían sobrevivir sin radiación constante, y otros 3 de varias especies que habían aprendido la misma lección de diferentes maneras. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Wisp, uno de los Bord. «Cuando volvamos a la galaxia, ¿qué les diremos?». «Les decimos la verdad», respondió Jake. «Que la Tierra no nos hizo fuertes intentando matarnos. La Tierra nos hizo fuertes enseñándonos a vivir». Las naves de rescate llegaron con el rugido de los motores y el resplandor de las luces de aterrizaje. Mientras los supervivientes abordaban, Jake podía ver las expresiones en los rostros de las tripulaciones. Esperaban recoger a guerreros feroces que habían conquistado la zona más mortífera de la Tierra. En cambio, encontraron un grupo tranquilo de seres que habían aprendido a respetar el mundo que los había puesto a prueba. Durante el vuelo de regreso a la estación espacial, el Consejo Galáctico transmitió un mensaje a todas las naves de la flota. Los resultados del desafío se estaban transmitiendo por toda la galaxia y las reacciones no fueron las esperadas. «Los humanos han logrado algo sin precedentes», anunció el Inquisidor. «No solo sobrevivieron con los 5 miembros del equipo intactos, sino que también aseguraron la supervivencia de más guerreros no humanos que cualquier otra especie logró salvar de su propia especie». En las pantallas de la nave, Jake pudo ver multitudes de extraterrestres en diferentes mundos viendo la transmisión. Algunos parecían confundidos, otros parecían enojados, pero muchos parecían pensativos, como si vieran algo que nunca antes habían considerado. El capitán Morrison, el árbitro, continuó: «Su especie se ha ganado el derecho a los sistemas estelares en disputa y el título de depredador definitivo. Pero, lo que es más importante, han demostrado una fuerza que la galaxia nunca antes había visto». Cuando atracaron en la estación espacial, miles de extraterrestres esperaban ver a los supervivientes. El gran salón de la asamblea estaba repleto de representantes de todas las especies principales de la galaxia. Habían venido esperando presenciar la victoria de los guerreros más fuertes, rápidos o letales. En cambio, vieron a Jake Morrison dar un paso al frente con su grupo mixto de supervivientes y decir palabras que resonarían en la galaxia durante generaciones. «La Tierra no nos enseñó a ser depredadores», dijo Jake, su voz se oía claramente a través del silencioso salón. «La Tierra nos enseñó a ser compañeros. Sobrevivimos no conquistando nuestro mundo, sino aprendiendo a bailar con él. Y ese baile nos enseñó algo que ninguna arma o armadura podría jamás». «¿Qué es eso?», preguntó una voz de la multitud. Jake miró a Grear, quien asintió alentadoramente. El guerrero Croner se había convertido en más que un aliado. Se había convertido en un amigo. Nos enseñó que la verdadera fuerza no proviene de lo que puedes destruir, sino de lo que puedes proteger. No de lo que puedes tomar, sino de lo que puedes dar. No de estar solo, sino de saber cuándo estar juntos. Todo estaba en completo silencio.
2000 de los guerreros más peligrosos de la galaxia habían entrado en la zona más mortal de la Tierra. Solo 12 habían emergido. Pero esos 12 habían traído algo más valioso que cualquier premio. Habían traído una nueva definición de lo que significaba ser fuerte. Mientras Jake observaba los miles de rostros alienígenas que lo miraban fijamente, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La galaxia había pasado millones de años creyendo que el poder hacía el derecho. Cambiar esa creencia sería más difícil que sobrevivir en cualquier jungla. Pero si un guerrero crono pudiera aprender a pedir permiso en lugar de tomar mi fuerza, tal vez hubiera esperanza para todos. El baile apenas comenzaba.